Vamos a repasar otro aspecto relacionado con Junts, porque hemos repasado su historia y un poco el quién es quién, pero ¿en qué punto está a nivel electoral y de cifras? Lidia, contigo queremos hablar del Junts electoral, del Junts de los cargos, el Junts que está en el Parlamento, en el Congreso. Así que cuéntanos, ¿cuál es la situación actual de Junts a nivel electoral? Bueno, si hablamos solo de Junts, del partido en su forma actual, la realidad es que pues, no ha concurrido en demasiadas elecciones. De hecho, la primera vez que se presentó a unos comicios fueron las elecciones catalanas de febrero de 2021. En este momento obtuvo 32 diputados de los 135 que conforman el Parlamento, lo que supuso pues, en torno al 20% del voto. En este momento fue la tercera fuerza electoral, superado por el PSC y por Esquerra. En las últimas elecciones autonómicas, las de mayo de este mismo año, mejoró sus resultados, obteniendo el 21,6% del voto, 35 diputados, o sea, ahí tenemos una subida y quedó entonces como segunda fuerza. Si seguimos por lo que es dentro de su propio territorio, a nivel municipal, también cuentan pues, con bastante presencia. Por el momento solo se han presentado a unas elecciones locales, las de 2023, y en ellas se hicieron con 2.683 concejales de en torno a los 9.000 que hay en Cataluña, lo que representa como al 29% del total, más o menos. Y ya si nos movemos al plano nacional, el partido obtuvo en las elecciones generales de 2023 7 escaños que representaban en torno al 1,61% del voto total nacional, pero si comparamos con los diputados que se reparten dentro de Cataluña, se hizo con 7 de los 48 asientos y el 11% del voto, que no está tampoco nada mal. Y ya por último, también tienen representación en el Parlamento Europeo, que esta vez, este año, se hicieron con un eurodiputado. Esto en cuanto a la foto fija, lo que tenemos actualmente para Junts, y es verdad que has dicho que a nivel de Junts o formalmente como Junts no hace demasiado que se presentan en las elecciones, pero ¿cómo ha evolucionado el voto? Bueno, pues como bien ha comentado Fran, Junts es solo el resultado de un proceso largo y complejo que comenzó desde el inicio de la democracia, ¿no? Con Convergencia y que ha ido evolucionando. Por eso, aunque ahora un 21% del voto no parezca un mal resultado, que de hecho, como comentaba, le ha servido para ser la segunda fuerza en Cataluña ahora mismo y la primera fuerza independentista, pues hubo tiempos mejores. Entendiendo Junts como la herencia de Convergencia, el mayor porcentaje de voto lo obtuvieron en 1984, cuando el partido entonces liderado por Puyol se hizo con el 47% del electorado del voto. Momento en el que Esquerra, por ejemplo, contaba con apenas un 4% y el PSC con un 30%. Desde entonces, en los 90 y los 2000, aunque se mantenían con fuertes porcentajes por encima del 30%, la realidad es que Convergencia, después Junts per sí y finalmente Junts, ha ido bajando en representación. Si ha ido bajando en representación, ¿podemos saber a dónde han ido estos votantes? Pues, uy, perdón. Por la evolución del voto en Cataluña podemos ver que realmente Junts consiguió aglutinar a la mayoría del electorado de Convergencia. Por ejemplo, las elecciones de 2015, la primera vez que no se presenta Convergencia como tal, el 75% de quienes los votaron en 2012 lo hicieron también por Junts per sí en 2015. Aunque esta lealtad se perdió un poco en el 17, cuando solo el 35% de los votantes de Junts per sí decidían votar por Junts per Cat en 2017, lo que uno tiene cierto sentido porque se dividieron entre Esquerra y Junts. En la preelectoral de 2021, solo el 43% de los votantes de Junts per Cat tenía claro que repetiría su voto por este partido, mientras que hasta un 33% decía no tenerlo decidido, que es un porcentaje muy alto de indecisos. Otro porcentaje alto que vemos aquí es ese 6% que habría optado por Esquerra. Y ya por último, si nos fijamos en la preelectoral de 2024, la más reciente, sí que sube bastante en lealtad, hasta un 67%, que ya tenía claro que votaría Junts, un 12% de indecisos y ya tendríamos una fuga hacia Alianza Catalana del 6,6% y otra del 5,5% a Esquerra. Te quiero preguntar, Lidia, por el votante de Junts, por aquellas personas que, bueno, pues que electoralmente optan por la papeleta de Junts y siguiendo con los datos, no sé si podemos hacer un retrato robot de este votante.
Bueno, pues si comenzamos por los más básicos, os diré que el electorado de Junts es bastante paritario, con un 54% de hombres y 46% de mujeres, un poquito más masculinizado, pero bueno, en general pues bastante igualado. Por edad tenemos un electorado pues ciertamente envejecido, con el 38% de sus votantes por encima de los 65 años y el 68% por encima de los 50. Solo un 10% tiene menos de 24 años. Además, Junts tiene mayor presencia en Lleida y en Girona que en Barcelona y Tarragona y suele conseguir mayor porcentaje de voto en municipios medianos y pequeños pues, que en las grandes ciudades. Y por terminar un poco con los sociodemográficos así más básicos, miramos también el nivel educativo, que he de decir que es bastante transversal. Es cierto que aquellos con estudios superiores representan el 40% de su electorado, eh, pero entre los que tienen estudios superiores solo el 18% vota Junts y, por ejemplo, el 21% opta por el PSD. Interesantes datos, pero dejando un poquito los demográficos, los sociodemográficos a un lado y centrándonos en otras cuestiones más políticas, como por ejemplo la ideología, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues no podemos nunca dejar de mencionar la ideología porque siempre nos parece interesante, pero yo creo que en el caso de Junts lo es incluso un poco más. Tanto Junts en su momento como Convergencia claramente se situaban en lo más próximo a la independencia en la cuestión territorial, pero en la parte ideológica pues se ha llegado a considerar un partido de centro derecha. Sin embargo, en los últimos años la autoubicación ideológica del votante de Junts ha ido virando hacia la izquierda. Ahora mismo, tras las elecciones autonómicas de 2024, la media ideológica de estos votantes es de 4,8 en esta escala del 1 al 10, siendo la general de Cataluña del 4,4, lo que nos indica que está en lo que se consideraría el centro-izquierda. Pero siempre ha sido así, es algo nuevo. Bueno, pues en 2012 la media ideológica de Convergencia ya estaba en el 4,86, pero si nos vamos a 2006, la media alcanzaba el 5,3, lo que ya le ubica más en el centro, pero bueno, tampoco estamos hablando de un electorado de derechas con esta media. Por ejemplo, en este momento el PP estaba en el 7, para que nos hagamos una idea. Ya en el 98 estaban en el 5,5 y lo más atrás que me he podido ir es a 1988, donde la media ideológica de Convergencia estaba en el 5,6. Por tanto, esto es lo más a la derecha que ha estado el votante de Convergencia, pero que esto pues ni siquiera se puede considerar un bloque de derechas. Pero es curioso como tú dices, en Junts la curiosidad de saber si son cómo son los votantes estaba ahí. Hemos definido la ideología de los votantes, hemos hablado de su retrato sociodemográfico. ¿Qué más datos nos puedes dar sobre el votante de Junts? Bueno, pues por supuesto no puedo dejar la parte territorial a un lado, porque aunque sea algo más evidente, pues podemos también ver algunos datos. Cuando tienen que identificarse con una frase respecto a este tema, la favorita es que se sienten solo catalanes, aunque en 2020 el 68% escogía esta opción y en 2024 ha bajado al 50%, que son casi 20 puntos menos. Mientras que la segunda más elegida, la de me siento más catalán que español, ha ido creciendo hasta representar ahora el 40%. Pero dejando un poco las variables puramente políticas, podemos también ver otras actitudes, como por ejemplo los principales problemas, que como siempre los mencionamos, pero esta vez lo he cogido del CEO, que tiene mucho más sentido que utilizar el CIS en este caso. El principal problema para los votantes de Junts era, en primer lugar, y con diferencia en este último barómetro de opinión pública de 2024, la insatisfacción con la política y los políticos, en segundo lugar, la inmigración y muy seguida, en tercer puesto, las relaciones entre España y Cataluña. He de decir que este orden de prioridades dista un poco del general de Cataluña, donde sigue siendo el principal problema la de la y los políticos, pero el segundo sería la vivienda y el tercero sí la inmigración. También sabemos que no valoran muy positivamente la situación económica de Cataluña, que en un 40% creen que es peor que el año anterior, aunque esta tendencia ha ido a la baja desde 2020, donde así lo consideraba el 84%. Qué casualidad casi desde que abandonan el gobierno de la Generalitat que los votantes opinan que la economía va a peor. Es una tendencia que podemos ver en los partidos que están en la oposición o que abandonan los gobiernos.